Buen día, queridos hermanos. Hoy día vamos a hacer el recorrido en el tour masónico en la ciudad de Nueva York, en la zona que corresponde a Downtown Manhattan. Previo a eso, tenemos algunos datos históricos que queremos compartir. En 1609, Henry Hudson entra a la bahía de Nueva York y explora el área hasta Albany. En 1623, un barco holandés llega con 30 familias, unos se quedan en la isla del Gobernador y otros siguen su camino para Albany y Connecticut. En 1624, los colonos de la isla del Gobernador se trasladan para Manhattan. En 1625, otros 100 colonizadores llegan a Manhattan y construyen un fuerte, el fuerte Amsterdam, que todavía existen remanentes en la parte de Battery Park. En 1626, Peter Minuit llega como director general y compra Manhattan a los indios Lenape por 60 guilders, el equivalente a $24. Peter Stuyvesant en 1664 aliena a los residentes para que Nueva Ámsterdam no resista la invasión de los británicos. Los invasores, los británicos, entonces renombran la ciudad en honor al duque de York, y es por eso que lleva su nombre Nueva York. En 1673, los holandeses recuperan la isla, pero la retornan a los ingleses a cambio de una pequeña isla en Indonesia llamada Rang. Aquí ustedes tienen una vista aérea de la parte de Downtown Manhattan, de la parte sur de la ciudad, y esto es como lucía, más o menos allá a fines de los 1700. La calle que ustedes ven ahí al frente, Broadway, porque eso es lo que su nombre significa, es una calle ancha, la calle principal de Nueva York, que recorre toda la ciudad de sur a norte. La capilla que vemos a la derecha corresponde a la capilla de San Pablo, y la que se ve al fondo es Trinity Church, la iglesia de la Trinidad, que es uno de los pocos estilos góticos que llegaron a esta ciudad, a este nuevo continente, en verdad. De ahí vamos a continuar. Este va a ser nuestro recorrido en la parte sur de esta ciudad. Como ustedes ven, todo tienen números, que es los lugares a los que vamos, que son los lugares a los que vamos a visitar. Básicamente, downtown. Y como decía, esta ciudad, al igual que muchas en Latinoamérica, está llena de contenido masónico. Pero obviamente de que ese contenido masónico siempre se ha tratado de mantener con mucha discreción. Antes de eso vamos a ver también algunos lugares importantes. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es el santuario de Elizabeth Ann Seton, y esto se encuentra precisamente ubicado entre esos tremendos edificios. Esto no ha podido ser movido por la precisa razón de que es un lugar histórico, un landmark. Esta casa perteneció a James Watson, un rico negociante. Fue construida en 1793 y después funcionó como hotel hasta 1886, que alojaba a chicas inmigrantes, creándose la misión de Nuestra Señora del Rosario. Y es aquí donde se estableció Elizabeth Ann Seton, una dama que vivió de 1774 a 1821. Nacida en Nueva York,
Se casó a los 19 años y debido a la enfermedad de su esposo se tuvo que mudar a Italia, en donde se convirtió al catolicismo. Y la primera escuela gratuita y creó instituciones de caridad en Baltimore y en Nueva York. Fue beatificada por el Papa Juan XXIII en 1963 y canonizada por Paulo VI en 1975. Y es considerada la santa patrona de las escuelas católicas y la primera santa del país. El 4 de enero es su día de celebración. O sea, el primer santuario a una santa católica está en Nueva York. Y posiblemente muchos de nosotros hayamos ignorado esos detalles. Volviendo a nuestro mapa, nos vamos a dirigir a esta isla. Esta es la isla del gobernador. Los nativos la llamaban Pagank, que era la isla de los nueces. En 1637, un representante de Holanda la compró a los indios Manahatas por una cabeza de hacha, un collar de piedras baratas y un puñado de clavos. Van Tuyler, el representante del gobierno, hizo de la isla para su uso personal, pero el gobierno holandés se la confiscó, llamándole la isla Noten. Desde 1664, por una década, la isla cambió de mano entre los holandeses y los ingleses, hasta que finalmente los ingleses la ocuparon definitivamente para acomodar al gobierno y desde 1784 lleva el nombre actual. Después de la evacuación británica en 1776, los americanos la fortificaron, aunque ese agosto, durante la Guerra de Independencia, la perdieron ante los ingleses en su retirada a Long Island. Después de la Revolución, volvió a ser propiedad del Estado y fue usada como base militar hasta la Segunda Guerra Mundial. Aquí ustedes ven una vista cómo lucía la isla del gobernador a fines de los 1700. Nuestra siguiente parada va a ser en el símbolo icónico, el representativo no solamente de la ciudad de Nueva York, sino de todo el país, y es la Estatua de la Libertad. El simbolismo profano nos dice que es la clásica apariencia de la diosa Libertas, diosa de la libertad, en contra de la opresión y de la tiranía. Las cadenas de sus pies, en sus pies están rotas. Las 7 puntas de la corona representan los 7 mares y los 7 continentes. La antorcha significa renacimiento de una nueva nación, porque en la otra mano tiene la Declaración de la Independencia. Esta estatua fue diseñada por un hermano masón, Frédéric Bartholdi, y el primer modelo aún está en exhibición en los jardines de Luxemburgo, en París, desde 1870. Era una época difícil para Francia, ya que la Tercera República quería reinstaurar la monarquía, y hacer un regalo de esa naturaleza era una ironía. Las colosales dimensiones de la estatua fueron inspiradas cuando Bartholdi viajó a Egipto durante el proyecto de construcción del Canal del Suez. Yo creo que su inspiración vino de Alejandría y el viejo desaparecido faro. Gustavo Eiffel fue comisionado para crear la gigantesca estructura. No se pudo concluir los trabajos para el 100 aniversario de la independencia, pero el brazo con la antorcha fue presentado en la exposición del centenario de Filadelfia, así como también otras piezas fueron exhibidas en el Campo de Marte de París.
El Congreso norteamericano autorizó la construcción de la base en la isla Bedloe, que era un antiguo fuerte en forma de estrella, como la estrella flamígera de un templo masónico. La estatua llegó a Nueva York el 17 de junio de 1885 y fue reducido en 357 piezas y embalado en 214 cajas. Y finalmente fue inaugurada por el presidente Grover Cleveland el 28 de octubre de 1886. Funcionó como faro hasta 1902 y su luz se podía ver hasta una distancia de 24 millas. El presidente Roosevelt, hermano masón, la rededicó la estatua en su 50 aniversario. Otro lugar muy importante que se encuentra precisamente al frente de la bahía en Downtown es esta isla, la isla de Ellis. De 1892 a 1954, más de 12 millones de inmigrantes entraron a este país por este portal. Annie Moore, una irlandesa de 15 años de edad, junto a sus dos hermanos, fueron los primeros inmigrantes en entrar por esta instalación el 2 de enero precisamente de 1892. Antes de 1892 jugó un importante rol militar, al igual que el Castillo Clinton, la isla del Gobernador y el Fuerte Good, que donde ahora se ubica la Estatua de la Libertad. El edificio que vemos fue construido en 1900, después de un voraz incendio que destruyera el anterior, y junto con él los récords de inmigración. Un detalle curioso es que los inmigrantes que llevaban en los barcos de vapor con pasajes de primera y segunda clase no eran chequeados en esta isla, porque las autoridades consideraban que si tenían dinero para pagar por estos tickets, no se convertirían en carga pública para el Estado y no terminarían en hospitales u otras instituciones. El proceso para aceptar a un inmigrante tomaba de 3 a 5 horas y básicamente el requisito exigido era estar en buena salud. De otra manera, el mismo barco en el que habían llegado los hubiera retornado a su lugar de origen. Aquí tenemos una foto, data de los inicios de 1900, cuando los inmigrantes llegaban en los barcos de Europa y esperaban para que se procese su documento de inmigración. Nuestro siguiente recorrido va a ser en un lugar conocido como el Monumento a la Segunda Guerra Mundial. Ahí ustedes ven precisamente el águila. Como todos sabemos, el sol nace en el oriente y se oculta en el occidente. A través de la historia, casi todas las culturas y civilizaciones en el mundo han utilizado este fenómeno natural como simbología. La masonería también lo utiliza. Tal es así que el venerable maestro en un templo masónico está ubicado en el oriente del altar, que no necesariamente corresponde al oriente geográfico. El primer vigilante está ubicado en el occidente y el segundo vigilante en el sur. En este caso, pueden ver en este monumento erigido a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, está mirando hacia el occidente, simbolizando el ocaso del sol y también el ocaso de las vidas de estos valientes que cayeron en combate. Hemos tenido la oportunidad de contar con muchos visitantes, hermanos nuestros de otros orientes que han venido, en este caso, muchos hermanos de Colombia, y hemos tenido la oportunidad de hacer este tour con ellos, y acá ustedes lo ven disfrutando con nosotros en pleno invierno.
Otro lugar de mucho interés es el castillo Clinton. Este castillo se inició su construcción en 1808 y se completó en 1811. Era conocido como la Batería del Oeste, y la Batería del Este se encontraba en la isla del Gobernador. Básicamente eran lugares de defensa. En 1815 fue renombrado como el Castillo Clinton, en honor al alcalde de la ciudad y luego gobernador del estado, nuestro querido hermano DeWitt Clinton, masón, en cuya época se dio el caso Morgan, que desencadenó toda una corriente antimasónica y llevó hasta la formación de un partido antimasónico, que fue el tercer partido más importante de este país. Primero el republicano, después el Partido Demócrata, y el tercero en formarse fue el Partido Antimasónico, que incluso hizo fracasar la candidatura presidencial de otro masón, Andrew Jackson. En 1821, la Armada dejó de usarlo como fuerte y se convirtió en un restaurante, un salón de exhibición, ópera, teatro, y se llamó el Castillo Jardín. De 1855 a 1890 fue el portal de ingreso para más de 8 millones de inmigrantes venidos del noroeste de Europa, que en esa época se debatía en inestabilidad política, leyes religiosas restrictivas y crítica condición económica. En 1896 se convirtió en el acuario de la ciudad hasta 1941, donde la ciudad quiso tumbarlo para la construcción de un puente del parque a Brooklyn, pero la población se opuso a ese proyecto. El fuerte Ámsterdam no estuvo ubicado en este lugar, sino a unas 200 yardas al este, en donde ahora se encuentra el Custom House, el edificio de la aduana, y fue el primer fuerte construido por los holandeses a su llegada, como protección de este nuevo asentamiento, y estuvo en poder de holandeses y británicos alternadamente durante los 1600 y los 1700. La vista corresponde al inicio de la construcción de este castillo Clinton. Obviamente que estaba separado de tierra firme, pero los holandeses, al igual como hicieron allá en los Países Bajos, lo rellenaron y crearon que toda esa parte que en este momento es Battery Park sea tierra firme, ganándole espacio al mar. Esta vista ya corresponde allá por los 1900, en donde ya habían ganado esa parte de territorio y ahora se ubica lo que conocemos como Battery Park. Nuestro siguiente punto de visita es este, Bowling Green. Este parque siempre fue de mucha actividad. Cuando se fundó la Nueva Ámsterdam, fue el mercado de ganado y lugar de desfiles. En 1770, los británicos erigieron un monumento al rey Jorge III, que ante el rápido deterioro de las relaciones con los británicos, el 9 de julio de 1776, cuando se leyó la Declaración de la Independencia en el Federal Hall, que en esa época era la municipalidad, un grupo de ciudadanos vino y tumbó la estatua, que en esta pintura de 1859 de Johannes Ortel podemos observar. Con el cuerpo se hicieron 40,000 balas, utilizando el metal, para los fusiles patriotas, y la cabeza fue paseada y exhibida en pubs y tabernas en la ciudad para motivar a los ciudadanos a unirse a la revolución. En 1788 fue demolido
las últimas partes del fuerte Ámsterdam y el material de desecho usado para la extensión de la isla. Nuestro siguiente punto es este lugar que es el Frauenses Tavern. Esta taberna fue construida en 1719 por la familia de Lancey y quienes competían por liderazgo de la ciudad contra los Livingston, y fue vendida en 1762 a Samuel Fraunces, que lo convirtió en una de las tabernas más populares de la ciudad. En la época prerevolucionaria, en este lugar se reunían los hijos de la libertad, y fue aquí también en donde se gestó la lucha revolucionaria. E incluso el 4 de diciembre de 1783, Washington disolvió la Armada Continental en una tenida de masticación, ya que toda la plana mayor de su armada eran masones. Durante la crisis del té en Boston en 1765, gestada también por masones, donde se jugó un papel importante los hermanos masones, especialmente el querido hermano Paul Revere, en donde un capitán británico quiso traer té a Nueva York y fue obligado a dar una disculpa pública desde este lugar, desde Frauences Tavern. Una bala de cañón desde el barco británico Asia en 1775 voló el techo de la taberna durante la guerra revolucionaria. Después de la revolución, en la taberna funcionaban algunas oficinas del Congreso Continental, y cuando Washington fue elegido presidente en 1789, los departamentos de asuntos extranjeros, tesoro y guerra funcionaban aquí, hasta que fueron trasladados a Filadelfia, la nueva capital de la nación. En 1832, un incendio casi destruye Frauences Tavern, y en 1890 fue remodelado. En 1900 quisieron destruirla para hacer un estacionamiento, pero grupos de conservación histórica se opusieron. El 24 de enero de 1975, una bomba explotó matando a 4 e hiriendo a 50. Los autores del ataque, un grupo independentista de Puerto Rico. Aquí nosotros vemos a nuestro querido hermano George Washington saliendo de la taberna Frauences para dirigirse al Federal Hall y juramentar como el primer presidente de esta gran nación. Aquí tenemos a un grupo de hermanos que también estuvimos visitando las instalaciones de Frauences Tavern y que aún mantienen en el menú el plato preferido de nuestro querido hermano George Washington, que es el chicken pot pie. Volviendo a nuestro mapa, vamos a visitar un lugar de interés no solamente histórico, sino también masónico, y es el Federal Hall. La estructura original fue construida como la municipalidad de la ciudad en 1700. En 1735, John Peter Sanger, periodista, fue arrestado y juzgado aquí por escribir en contra de la corona británica. Este hecho determinó que la Carta de Derechos, Bill of Rights, contemplara la libertad de prensa. Aquí también en 1765, delegados de las 13 colonias reclamaron el derecho de ser tratados como residentes británicos y sobrevino la expresión taxation without representation, diciendo de que no podía cobrarse impuestos a aquellos ciudadanos que no tenían representación
política dentro de este país. El 9 de julio de 1776, aquí se leyó por primera vez la Declaración de la Independencia. Después de la revolución, en este lugar estaba ubicado el Congreso, y aquí desde 1785 hasta 1789, de acuerdo a los artículos de la Confederación, se creó la Ordenanza del Noroeste, que después sería la creación de los estados de Ohio, Indiana, Illinois, Michigan y Wisconsin. Y fundamentalmente se prohibió la esclavitud en estos nuevos estados. En 1788, el edificio fue remodelado y agrandado bajo la dirección de un masón francés, Pierre Charles L'Enfant, el mismo arquitecto masón que diseñó la ciudad de Washington. Fue el primer edificio construido al estilo federal y fue llamado Federal Hall, y se convirtió en el primer Capitolio, de acuerdo a la Constitución de 1789. El primer Congreso de la República se reunió aquí el 4 de marzo de 1789, y nuestro querido hermano George Washington fue inaugurado como primer presidente al frente de este edificio el 30 de abril de 1789 y juramentado con la Biblia masónica de la logia St. John's número 1 en 1812, el edificio fue tumbado completamente y solo el piso de balcón donde Washington fue inaugurado está exhibido junto al monumento. La biografía masónica de Washington nos dice que él fue iniciado el 4 de noviembre de 1752 en la logia Fredericksburg, en donde fue venerable y después gran maestro. Su conversación con el querido hermano Franklin siempre fueron cortas para omitir todo alarde de elocuencia. Cuando hacían prisioneros de guerra a británicos masones, normalmente retornaban sus joyas e insignias, con una nota en donde mencionaba que lo devuelto no podía ser considerado un trofeo de guerra. Aquí tenemos una foto del pasado, posiblemente a comienzos de los 1900, y es así como hasta el día de hoy luce el Federal Hall. Aquí con otra visita de nuestros hermanos en este impresionante lugar. Algo muy importante que mencionar es este lugar en donde, en las afueras de Filadelfia, nuestro querido hermano Washington se iba a orar en el Valle Forge, porque casi la revolución de independencia americana estaba perdida. Hay un cuadro muy representativo en el Museo Metropolitano cuando él está cruzando el río Delaware con los soldados y hasta la bandera rota. Todo hacía pensar que la revolución estaba perdida. Y él se alejaba del campamento y se iba a orar. Hubieron algunas personas que lo siguieron y dicen que donde él iba aparecía una luz. Tal vez sea una leyenda que crearon, pero esa luz era la divinidad, de acuerdo a lo que narra incluso un pastor de iglesia. Pero por esas situaciones del destino o hechos milagrosos de la divinidad, España se alió a la Revolución Americana, teniendo ellos una corona. Francia se alió
Incluso Estados Unidos se independizó antes que la propia Revolución Francesa. Los prusianos se unieron a esta causa y la participación de todos ellos y la ayuda económica hicieron que la Revolución Americana, de casi estar perdida, pudiera triunfar. Fue un milagro, fue una situación fortuita, eso ya lo dejo al criterio de cada uno de nosotros. Aquí vemos a hermanos precisamente escuchando esta elocución sobre el rezo en el Valle Forge. Otro lugar importante es esta iglesia que vimos en alguna de las fotos anteriores, es la iglesia Trinity. Esta es una iglesia episcopal y es la tercera de su género construida en estilo gótico. La primera fue destruida por el gran fuego de la ciudad en 1776 y la segunda fue cambiada por la actual. Lo interesante de este lugar de que existen muchos grandes maestros masones enterrados en esta iglesia. Aquí ustedes pueden ver algunas de las lápidas en donde ven ahí las escuadras, compases y plomadas que representan masonería, que son símbolos masónicos. Incluso estos símbolos de acá es una codificación masónica. Volviendo a nuestro mapa, aquí podemos ver el Cañón de los Héroes. La zona de Broadway, de esa calle ancha entre Bowling Green y la municipalidad, es denominada el Cañón de los Héroes, por donde han desfilado las tropas después de las victorias en las guerras, o cuando el primer hombre llegó a la luna, o cuando algún equipo gana el Super Bowl. Pero la historia poco menciona que ese nombre se le atribuyó cuando los defensores de la revolución desfilaban por aquí antes de su ejecución. En esa época, lo que ahora corresponde a la municipalidad de Nueva York, a City Hall, era un campamento de británicos, y es ahí precisamente en donde tomaba lugar el fusilamiento de los valientes de la Revolución Americana. Otro lugar de importancia es esta capilla, la capilla de San Pablo. Durante septiembre 11, el 2001, o después de septiembre 11, se ha convertido en el santuario por los ataques precisamente terroristas de septiembre 11. Pero esta capilla fue construida en un terreno donado por Anne, la reina de Gran Bretaña. Fue diseñada por el arquitecto Thomas Macbean, terminada en 1766, y fue el edificio más alto de la ciudad en la época. Nuestro querido hermano George Washington y los miembros del Congreso atendieron un oficio religioso el día de su inauguración, el 30 de abril de 1789. Y durante 2 años que esta ciudad fue capital de la joven república, nuestros hermanos George Washington y Benjamin Franklin atendían esta capilla regularmente. Aquí ustedes pueden ver en esta vista de que ahí tenemos el altar, tiene el nombre de Dios que se encuentra en la parte superior, pero en hebreo. Si ustedes se dan cuenta, el altar está aquí, en el centro del templo. Y este cubículo que ustedes ven en la parte izquierda corresponde al cubículo de nuestro querido hermano Benjamin Franklin.
Incluso el cuadro que ven en la parte posterior era el símbolo de esta nueva nación que a Benjamin Franklin le hubiera gustado que tuviéramos. Benjamin Franklin no consideraba de que el águila era un símbolo para una nueva nación, cuna de la democracia, porque el águila es un ave de rapiña, es un ave de voraz, violenta. Él diseñó con flechas, con el símbolo norteamericano, a un pavo, porque el pavo era símbolo de abundancia, pero definitivamente su idea pues no prosperó y tenemos nosotros al símbolo del águila. Otro monumento importante es la estatua de Benjamin Franklin. El invierno de 1776, que acabábamos de mencionar hace un momento, cuando Washington cruzaba el río Delaware, Benjamin Franklin se embarcaba hacia París para empezar una campaña, no militar, sino diplomática. La Armada Continental ya contaba con muy poco dinero y armas, y Franklin era el último recurso de asegurar ayuda desde el exterior. Y si no hubiera sido por la ayuda de los franceses, la revolución no hubiera prosperado y no existiría los Estados Unidos. Obviamente que militarmente ya se contaba con la ayuda del querido hermano, el Marqués de Lafayette, y otros hermanos masones envueltos en la causa de igualdad, libertad y fraternidad. Cuando Franklin retornó a Filadelfia en 1785, era indiscutiblemente el líder, al igual que el querido hermano Washington. Entonces a él, al igual como a las oraciones de nuestro querido hermano Washington en Valley Forge, se deben el triunfo de la Revolución Americana. La bibliografía masónica de nuestro querido hermano Benjamin Franklin nos dice que él fue iniciado en 1731 en la logia San Juan de Filadelfia, la más antigua de los Estados Unidos, y fue el gran maestro. Tuvo participación en varias logias europeas, como la logia Las Nueve Hermanas en París. Fue el guía de nuestro querido hermano Voltaire durante su iniciación. Y la primera edición americana de las Constituciones de Anderson, que es un documento muy importante en masonería, fueron publicados por él. Este es City Hall, la actual municipalidad. La primera municipalidad fue construida por los holandeses en Pearl Street, en la calle Pearl, en los 1600. La segunda fue construida en los 1700 en Wall Street, que después se llamó Federal Hall. Cuando Nueva York se convirtió en la primera capital de la República y después de la Guerra Revolucionaria. El Consejo de la Ciudad en 1776 decidió esta nueva ubicación en los límites de la ciudad, en donde en épocas pasadas los británicos tuvieron sus barracas, lugar de entrenamiento de sus tropas y ejecución de los rebeldes. En 1802 hubo una competencia para el diseño de la nueva municipalidad y el premio era $350 y los ganadores fueron John Macomb y Joseph Mangin. El padre de Macomb había diseñado el castillo Clinton, mientras que el francés Mangin fue el diseñador de la antigua catedral de San Patricio. Este edificio oficialmente abrió en 1812. El presidente Lincoln fue recibido acá en 1861 y su féretro fue también exhibido aquí en este recinto en 1865. Dentro de su colección de arte existen 108 pinturas. Está el famoso retrato
de Hamilton, que se encuentra en los billetes de $100 y fue pintado por el artista John Trumbull. Queridos hermanos, con esto quiero agradecerles por su atención a este tour masónico que siempre nosotros hemos tratado de brindar a nuestros hermanos. Como ustedes saben, tenemos el tour masónico a Downtown Manhattan, tenemos otro tour masónico a el Parque Central, a Central Park, y también uno a los cloisters, a los museos de los claustros que se encuentran en la parte alta de la ciudad. Tratamos de enseñar la valiosa riqueza, no solo histórica de esta ciudad, sino también la tremenda riqueza histórico-masónica que tenemos y que no debemos perder la oportunidad de conocerlo. Y creo yo que cada lugar en donde se gestó una independencia hubo participación masónica y los remanentes de ese legado se encuentran ahí. Considero que es una obligación masónica visitarlos y poder compartir con nuestros hermanos este importante detalle y dato histórico. Gracias, hermanos.